Quiero partir agradeciendo a Sergio Rademacher, presidente de AmCham, por la invitación a participar en este Investor Day. Y voy a compartir con ustedes algunos antecedentes sobre los desafíos para el crecimiento sostenible en Chile. Dentro de esto vamos a abarcar temas de la coyuntura, de las perspectivas económicas, la agenda de reformas del gobierno del presidente Gabriel Boric y el marco financiero para el cambio climático y el desarrollo sostenible en Chile, que corresponde a iniciativas en pleno desarrollo y también parte de la agenda de gobierno. Para comenzar entonces con lo que es la situación económica actual, tenemos que enmarcarla dentro de una situación internacional en la cual, después de una rápida e histórica recuperación económica global, las proyecciones económicas han empeorado, principalmente por la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por este hecho, así como por el deterioro de las perspectivas para China. Entonces vemos ahí cómo el crecimiento, después de esta histórica caída del 2020, tuvo una nuevamente histórica recuperación de la mano de políticas extraordinariamente expansivas por parte de los bancos centrales y de los gobiernos de muchos países del mundo, un proceso que se dio primero en China y después en Estados Unidos y la zona euro, pero donde cuando vemos lo que son las proyecciones para la actividad económica para este año y los siguientes, vemos que se ha producido una moderación de esas expectativas de crecimiento producto de los eventos en Ucrania. Vemos ahí entonces cómo en el caso de la economía mundial se proyecta un crecimiento más de un punto porcentual menor al que se proyectaba hasta hace unos meses atrás, siempre para el 2022. También hay un crecimiento menor proyectado para China, no solamente este año, sino que también los siguientes, frente a la idea de una cierta ralentización de la economía china, no solamente por lo que ha sido su estrategia para tratar el tema del COVID, sino que también por otros fenómenos más estructurales. El conflicto en Ucrania, en particular, ha impactado fuertemente la cotización de las materias primas, especialmente de combustibles y productos agrícolas. Eso se está reflejando en la inflación en todo el mundo. También ha afectado el precio del cobre, lo ha afectado positivamente, pero en el caso del cobre tenemos algunos fenómenos más estructurales, como es el avance de la electrificación o el uso de electricidad, especialmente para el transporte en todo el mundo. Esto entonces ha contribuido a mantener un precio del cobre más alto que lo que uno esperaría en este contexto, particularmente en un contexto de desaceleración en China. Por este impacto que ha tenido el fenómeno, por un lado la recuperación económica, con los cuellos de botella que ha generado en distintas partes del mundo, en distintas cadenas de valor, como también por las presiones al alza de los precios de materias primas, todo esto ha aumentado la inflación y lo ha ido transformando en un fenómeno generalizado que se está sintiendo hoy día en economías muy distintas. Estados Unidos es un caso bastante particular, sobre todo por venir de un periodo en el cual parecía que incluso alcanzar cifras de inflación de 2% se estaba volviendo casi imposible. Y de pronto, es cierto, en un lapso de un año y medio nos encontramos con inflaciones ya del orden de superiores al 8% en la medición de precios al consumidor. Pero esto también ha ocurrido en otros países de América Latina y en la zona euro, que también parecía, ¿cierto?, una zona destinada a inflación históricamente baja. Bueno, ahora ya está alcanzando como conjunto zona euro el 8%, y hay varios países de esa región que exceden ya esa cifra. Con esto, entonces, las proyecciones de inflación
han aumentado en varios puntos porcentuales, más de 3 puntos porcentuales en general para todo el mundo, cifras muy similares para economías avanzadas y economías emergentes. Frente a esta situación, los bancos centrales han ido aumentando las tasas de interés, han comenzado a aplicar políticas monetarias más restrictivas. En el caso de América Latina eso se vio más tempranamente y de hecho Chile comenzó a subir la tasa de interés ya en julio del año pasado. Los bancos centrales de los países desarrollados se han demorado más, pero ya, es cierto, la Reserva Federal ya comenzó este proceso en marzo, continuó ahora con la reunión de mayo, e incluso en el caso de la zona euro, ya se anticipan aumentos de tasa para fines de este año. Ese es el contexto externo en el cual nos estamos moviendo, un contexto en el cual se ha juntado o se está sintiendo, por un lado, la continuación de la recuperación de la crisis de la que vivimos, pero por otro lado se ha superpuesto a esto un shock contractivo con un impacto de corto plazo en la inflación, como es el conflicto generado por la invasión de Rusia a Ucrania. En este contexto vemos para la economía chilena que nuestro país se recuperó de la crisis del COVID-19 más rápidamente que ningún otro episodio recesivo desde los años 80 en adelante. Vemos acá en la gráfica de la izquierda, es cierto que la caída en el el segundo trimestre de 2020, fue una caída récord, superior a cualquier otra recesión, pero a partir de ahí ya comenzó la recuperación económica. Y en el último trimestre del año pasado ya había superado los niveles de actividad previos a la crisis, y de hecho con el dato de marzo para el IMASEC vemos que eso ha tendido a mantenerse, dado que en la comparación trimestral, trimestre a trimestre, el primer trimestre del 2021 está más o menos en el mismo nivel desestacionalizado que el último trimestre del el primer trimestre de 2022 en comparación con el último trimestre de 2021. Esto también se ha reflejado en la recuperación del empleo. El empleo, ya con las últimas cifras que están disponibles, vemos que en lo que se refiere a empleo, en el empleo asalariado ya se ha retomado, ya se ha retornado a los niveles previos a la crisis, incluso de acuerdo a los registros administrativos eso ya se habría superado hace varios meses atrás. Y lo que va quedando son rezagos que están más concentrados en ciertas categorías de empleo por cuenta propia o asalariado informal, personal de servicio doméstico, etc. Entonces también el mercado del trabajo ha continuado recuperándose, incluyendo los primeros meses del 2022. Ahora, esta recuperación en Chile ha tenido lugar en buena medida porque las transferencias fiscales, las medidas de incentivo al crédito, los retiros de fondos, todo lo cual de fondos de pensiones, todo lo cual se desarrolló durante el año pasado, generó un impacto muy significativo sobre el consumo. Vemos ahí la gráfica, ¿cierto?, lo que ocurrió con las medidas fiscales de ayuda directa, donde lo más importante fue el IFE, ciertamente, que se mantuvo, que adquirió este carácter cuasi universal hacia fines del año pasado, toda la segunda mitad del año pasado, pero a esto se sumó los retiros de fondos de pensiones, que cierto, totalizaron 51.000 millones de dólares, una cifra extraordinaria, cierto, para el tamaño de la economía chilena, y al mismo tiempo las colocaciones de crédito comercial, los créditos bajo el amparo del FOGAPE permitieron evitar el comportamiento procíclico del crédito. Entonces tuvimos por primera vez una recesión en la cual el crédito, en lugar de contraerse, se expandió. Ahora, esto, por supuesto, al aportar toda esta liquidez a los hogares,
generó una expansión muy significativa del consumo. Vemos ahí la gráfica del medio, lo que ocurrió con los saldos en cuentas corrientes, cuentas bancarias, cuentas vistas. Vemos cómo estas se multiplicaron varias veces. En el caso de las cuentas vistas, llegaron a triplicarse entre mayo del 2020 y julio del 2021. En el caso de las cuentas corrientes de las personas, aumentaron una y media veces. E incluso también ha habido aumentos en los depósitos a plazo. De hecho, estos últimos han continuado aumentando, lo cual indica que la liquidez, junto con irse aplicando al consumo, también ha ido dirigiéndose a inversiones financieras de plazos algo más largos. El consumo privado llegó se ubicó muy por encima de sus niveles previos a la crisis, y en el caso de bienes durables llegó a estar 50% por encima de los niveles previos a la crisis, con importaciones de bienes durables, automóviles, todas las cuales alcanzaron récords de expansión. Ahora, con esto, por supuesto, la inyección de liquidez a la economía a través de los retiros de fondos, las transferencias fiscales, generaron un año 2021 que fue extraordinariamente expansivo, pero esto también, ¿cierto?, tuvo un efecto sobre la inflación. Y de hecho, el aumento de la inflación que tuvimos durante el 2021 se debió en más de la mitad a factores domésticos, particularmente los aumentos de transferencia y los retiros de fondos de pensión. En términos de la evolución futura, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, dado que esto ha estado contribuyendo a las presiones inflacionarias junto con los factores externos a los cuales ya nos referimos, eso significa que la economía durante el 2022 y 2023 tiene que pasar por una etapa de rebalanceo entre consumo e inversión, en ralentización del crecimiento. De hecho, durante este año, para este año y el 2023 se proyectan tasas de crecimiento significativamente más bajas que en los años anteriores y más bajas que las históricas. Para el 2022, en el informe de finanzas públicas que acabamos de presentar, se prevé un crecimiento de 1,5%, muy similar, muy cercano al punto medio del rango que dio el Banco Central. Para el 2023 se prevé un crecimiento aún menor, pero con una recuperación ya del crecimiento a tasas cercanas al crecimiento tendencial en el 2024. Entonces, este proceso va a tener que desarrollarse durante este año, parte del próximo. Una parte importante de ese ajuste tiene que ocurrir por el lado de la demanda interna y el consumo privado. Si esto se concentra en el consumo durable, probablemente, ¿cierto?, el costo o el efecto sobre las familias va a ser más moderado. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, tenemos una inflación que es importante para el 2022. Nuestra proyección para el promedio del año es una inflación del 8,1%. Esto es consistente con las tasas de inflación que estamos viendo por estos meses, y una desaceleración de la inflación en la segunda mitad del año. Para el 2023 todavía estamos previendo un IPC promedio por encima del 3% y ya convergiendo al 3% en el 2024. El contexto externo nos ayuda por el lado del cobre. Tenemos un precio del cobre este año muy por encima de los valores históricos, pero al mismo tiempo el grado de incertidumbre en la economía doméstica y la economía global, más la apreciación del dólar a nivel internacional, permite estimar para este año una moneda local bastante depreciada, cosa que recién comenzará a amortiguarse en el 2023 y 2024, y tenemos en el caso del petróleo, ¿cierto?, los efectos de esta crisis en Ucrania, que está incidiendo directamente sobre los precios del petróleo. Con esto, entonces, ¿qué es lo que se puede esperar para la política fiscal?
En el informe de finanzas públicas al que acabo de hacer referencia, tenemos previsto para este año un ajuste fiscal importante, una consolidación fiscal importante. Estamos pasando de un déficit estructural superior al 10% del producto a uno del 3% del producto. Para el déficit efectivo, el déficit efectivo va a ser aún menor que esa cifra, dado que vamos a estar, ¿cierto?, tanto por el lado del crecimiento como por el lado del precio del cobre, por encima de sus valores de largo plazo. Estamos teniendo una brecha positiva de actividad, es decir, la actividad está por encima de su potencial, y al mismo tiempo tenemos precios del cobre por encima de sus precios de mediano plazo. Todos esos factores hacen que entonces el balance, el déficit efectivo, sea menor que el déficit estructural. De ahí en adelante, también en el informe de finanzas públicas hemos dado a conocer la trayectoria que esperamos seguir para los próximos 4 o 5 años, lo que contempla una reducción del déficit estructural de 3/4 de punto cada año. Con esto, entonces, lo que ocurriría es que nuestra deuda pública, como porcentaje del producto, no alcanzaría al 45%, se ubicaría en su punto máximo en el orden del 44%, y de ahí comenzaría a descender gradualmente, al tiempo que el déficit fiscal total y estructural hacia el 2026 ya se ubicarían por debajo de 0,5% del producto. Entonces eso significa, ¿cierto?, una consolidación fiscal que va a continuar durante los próximos 4 años hasta alcanzar niveles sostenibles de deuda pública respecto del producto bastante prudentes. Ahora, por supuesto, por encima de esta trayectoria, que se basa en lo que es el marco, la disponibilidad de recursos que hoy día se puede proyectar, por encima de esto, es cierto, hay recursos adicionales que se quieren movilizar a través de la reforma tributaria, a lo cual nos vamos a referir a continuación. Entonces vemos que hay 5 grandes tareas que nos fijamos como parte de la agenda de este gobierno. En primer lugar, una recuperación inclusiva, es decir, que apoye a los sectores que han quedado más rezagados en la recuperación de la crisis. En segundo lugar, la reforma tributaria, a la que hice referencia recién. En tercer lugar, la reforma de pensiones, una reforma que hace mucho tiempo que se necesita y se reclama en Chile. En cuarto lugar, avances en materia de estabilidad y de inclusión financiera, y finalmente aportes a la productividad y la transición verde como parte de la transformación de nuestra economía. En lo que se refiere a las medidas más inmediatas, se dio a conocer el Plan Chile Apoya, que contiene 21 medidas que buscan apoyar la generación de empleos, apoyar a sectores económicos rezagados en la recuperación de la crisis y hacer frente al aumento de la inflación. En general se trata aquí de medidas de rápida implementación que se ajustan a las disponibilidades presupuestarias, pero que tienen objetivos ambiciosos, como es el generar alrededor de 500.000 empleos, de los cuales esperamos que al menos la mitad correspondan a empleos para las mujeres. Parte de esta generación de empleo tiene que ver con el aumento de la inversión pública, que básicamente contiene, digamos, en la cual estamos trabajando por la vía de facilitar la ejecución de proyectos de inversión en el sector público dentro del presupuesto, y además hemos creado un fondo complementario para financiar proyectos de inversión intensivos en mano de obra a nivel regional y local. Con eso esperamos poder hacer crecer la inversión pública en 32% respecto del 2021, todo esto siempre dentro del presupuesto al que hemos hecho referencia. Y por otro lado, estamos en estos días en la discusión del reajuste del ingreso mínimo, que fue producto de acuerdos con la Central Unitaria de Trabajadores y también con las pequeñas y medianas empresas. Esto contempla un reajuste del ingreso mínimo para llegar a 400.000 pesos ya en agosto de este año,
ese era un compromiso del programa de gobierno que se estaría cumpliendo ya a mediados de este año, e incluso tiene algunos seguros adicionales en caso para responder al comportamiento de la inflación. Esos reajustes, esos seguros adicionales van por la vía de aumentar a 410.000 pesos el ingreso mínimo si es que la inflación a diciembre supera el 7%. También estamos reajustando la asignación familiar, los subsidios únicos familiares, el subsidio maternal. Se está creando un nuevo beneficio con esta canasta básica protegida que está cubriendo el aumento del costo de una canasta básica de consumo de alimentos que calcula el Ministerio de Desarrollo Social. Y para que todo esto sea compatible con el empleo, estamos entregando un apoyo transitorio a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan absorber este incremento del ingreso mínimo. En el caso de la reforma tributaria, estamos buscando aumentar significativamente los ingresos del gobierno. Hay una meta ambiciosa de incrementar la recaudación en 5 puntos del producto. De esos 5 puntos del producto ya hay cerca de 1 punto que ya fue legislado a fines del gobierno anterior para financiar la pensión garantizada universal. Por encima de esto vamos a tener una propuesta, un conjunto de propuestas de reforma que queremos enmarcar dentro de una visión sobre el futuro del sistema tributario en Chile, generado a través de este proceso de consulta ciudadana que ya se inició hace un par de semanas. Ya hemos tenido hasta el 28 de abril, ya llevábamos 24 diálogos. Esta semana va a haber 16 más en distintas ciudades, regiones del país, en Iquique, Arica, Concepción, Temuco, y con todo este marco, esto nos permitiría dar un marco conceptual, un marco ciudadano a las reformas que esperamos poder presentar en junio de este año al Congreso Nacional. Eso respecto de la reforma tributaria, una reforma sin duda ambiciosa, pero como también lo es la reforma de pensiones, donde, como decía, hemos tenido un proceso que se ha alargado ya muchos años de discusión de reforma de pensiones, y donde ya hay algunas cosas que tenemos bastante claras, en particular que en Chile, dada la baja tasa de cotización, tenemos bajas tasas de reemplazo de pensiones por remuneraciones, por ingresos laborales. Eso también tiene que ver con una baja densidad de cotizaciones. Los trabajadores chilenos en promedio cotizan durante algo más de la mitad de su vida, pero para las mujeres en particular, tenemos que más de la mitad del periodo en edad de trabajar no se está contribuyendo al sistema, y eso, por supuesto, redunda en pensiones más bajas. Entonces se prevé una reforma que tenga como propósito prevenir la pobreza en la vejez, generar continuidad de ingresos ante diversas contingencias, cubrir todas las grandes contingencias que enfrentan las personas a lo largo de su vida, y para que podamos lograr estos objetivos necesitamos sistemas que sean sostenibles en su estructura financiera y que tengan elementos de redistribución. Entonces, para eso entonces es necesario que haya un pilar de capitalización, que haya un componente redistributivo, ambos distintos de estos polos, o sea, esa combinación distinta de estos polos entre capitalización individual y reparto que parece habernos atrapado mucho en nuestra discusión en los últimos años. Entonces, para esto vamos a buscar combinar varios pilares: uno de apoyo fiscal para asegurar la prevención de la pobreza en la vejez, un segundo de capitalización para asegurar la acumulación en el tiempo y viabilizar una alta tasa de reemplazo, y un componente solidario para asegurar que las diferentes contingencias estén adecuadamente cubiertas. Bueno, pasamos al último bloque, ¿cierto?, que es el de estabilidad, inclusión financiera y productividad.
En esto estamos conscientes, en primer lugar, que es necesario recuperar la liquidez y profundidad del mercado de capitales doméstico después de este ciclo de retiros de fondos de pensiones. En ese proceso, los fondos de pensiones se redujeron en alrededor de 20 puntos del producto, y eso, por supuesto, implica que el mercado de capitales no está contribuyendo de la misma manera que lo hizo en el pasado a la estabilidad económica, pero sobre todo al financiamiento de largo plazo en moneda local. Entonces tenemos varios proyectos en agenda. Tenemos el proyecto de FinTech, de internacionalización del peso chileno, de resiliencia del sistema financiero y su infraestructura, un sistema de supervisión basado en riesgo para las empresas, para la industria de seguros, un registro consolidado de deuda, regular la protección y tratamiento de datos personales como parte, ¿cierto?, de lo que es la información financiera, y un programa de creación de agentes formadores de mercado para las emisiones del Tesoro. Todo eso está actualmente en nuestra agenda, pero hay varias cosas más que tenemos que desarrollar, especialmente después de la evaluación que hizo el Fondo Monetario y el Banco Mundial a través del FSAP que desarrolló, que culminó el año pasado. En términos de productividad, también tenemos retos de mejoras de productividad porque esta ha estado desacelerando e incluso cayendo en Chile durante los últimos 15 años, y eso explica en buena medida la desaceleración del crecimiento tendencial que hemos ido observando. Para esto tenemos oportunidades, no basta saber que tenemos una necesidad, sino que también que haya oportunidades. La digitalización es sin duda una oportunidad para Chile por el hecho de tener un grado de penetración de los medios digitales mayor que otros países emergentes, pero nos falta capital humano para sacarle a esto todo el provecho que se requiere. Entonces tenemos ahí una vía para ir recuperando nuestra productividad. Pero también del ámbito del lado de la economía verde, también tenemos oportunidades importantes. Contamos con una ley marco de cambio climático, una ley de eficiencia energética, hemos suscrito metas de reducción de emisiones de carbono, y estamos implementando políticas públicas de largo plazo, en particular en el ámbito energético. Vemos aquí en el gráfico cómo ha estado ya cambiando nuestra matriz energética. Hemos pasado de energías renovables de representar menos del 10% en el 2014, esto se ha casi triplicado hasta el 27% en la actualidad, pero en los próximos 3 años, considerando todas las inversiones que están previstas en generación de energías renovables, deberíamos dar un salto significativo desde este 27% a 45% en 2025 y después otro salto relevante en 2030 hasta más de 70% de generación a través de energías renovables. Además está decir de que esto adquiere especial relevancia en momentos como el actual, donde los precios del petróleo han alcanzado valores muy altos y nuestro país es un importador neto de petróleo y de combustibles fósiles. Junto con esto tenemos una estrategia financiera contra el cambio climático que incluye la emisión de bonos ligados a compromisos de sostenibilidad. También se está trabajando en bonos temáticos para dirigir recursos a objetivos verdes, sociales y sostenibles, o sea, bonos ESG, por así decirlo. Y el Ministerio de Hacienda está también canalizando recursos a proyectos verdes con una línea local en el Fondo Verde para el Clima, ¿cierto?, un fondo internacional. Vamos a estudiar también la posibilidad de inversión responsable por parte de nuestros fondos soberanos. Entiendo que el Banco Central está haciendo algo similar por el lado de las reservas internacionales. Nosotros también contamos con un impuesto verde desde el 2017 y se tiene previsto implementar un sistema de compensación en 2023, con lo cual generaríamos un mercado nacional de carbono
Nosotros vamos a tener como Ministerio de Hacienda un rol importante en este proceso. Además, como Ministerio de Hacienda estamos desarrollando un marco fiscal para medir el gasto público en cambio climático. Ya hay un ejercicio piloto que ya se desarrolló con la Dirección de Presupuesto y esperamos que en esta próxima ley de presupuestos ya podamos mostrar este presupuesto de cambio climático. Y finalmente hemos avanzado mucho en desarrollar una taxonomía verde que nos permite identificar actividades económicas ambientalmente sostenibles. Hay un comité preparatorio que va a estar trabajando durante todo este año, en el cual participamos nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente, el Banco Central, la CMF y la Super de Pensiones, con lo cual entonces vamos a generar una taxonomía que va a permitir que para lo que son emisiones privadas y proyectos también en el sector privado, estos se puedan encuadrar y calificar de acuerdo a esta taxonomía. Con esto termino, entonces vemos que tenemos desafíos de corto plazo ligados a la salida de la crisis, a estos eventos en desarrollo en Ucrania, el aumento de la inflación, todo eso requiere una respuesta por parte de las políticas públicas, pero eso no nos priva de tener una agenda ambiciosa de reformas estructurales en materia tributaria, en materia previsional y también mirar al futuro en términos de nuestras necesidades y oportunidades de crecimiento a través de la digitalización y la economía verde. Nosotros como Ministerio de Hacienda vamos a estar, por tanto, involucrados y trabajando en estas tres líneas: respuestas inmediatas, cambios estructurales, estrategias de largo plazo. Así que eso en buena medida conforman toda nuestra rica y abundante agenda que tenemos de trabajo para los próximos años. Les agradezco mucho por su atención y espero que nos podamos seguir encontrando en otras oportunidades como lo hemos hecho a través de los años con AmCham. Muchas gracias.